Bienvenidos a Toledo por Tantos, un programa, un espacio en el que Canal Diocesano queremos mostraros todo lo que hace la Iglesia, nuestra Archidiócesis de Toledo, en todo su territorio. Pero sobre todo mostraros lo importante que es conocer, porque a veces pensamos, o mucha gente piensa, que la Iglesia solo es los sacramentos y poco más. Pero sin embargo la Iglesia hace tanto por tantos. Y es lo que queremos mostraros aquí, la necesidad de conocer esas diferentes realidades para hacer lo que siempre os pedimos. Lo primero, que recemos por ellos, que recemos por esas realidades, porque como hemos ido viendo durante todos estos programas, la oración es lo que sostiene a todo lo que hace la Iglesia. Segundo, necesitamos voluntarios, porque la Iglesia también eres tú, y tus manos son necesarias para poder trabajar por lo que la Iglesia necesita hacer en cada uno de sus espacios. Y tercero, también la ayuda económica, porque como vamos a presentaros en este programa, el economato de Cáritas, necesitamos dinero para comprar alimentos, para pagar luz, para pagar diferentes cosas, diferentes realidades que Cáritas necesita dar a otras personas. Y por eso necesitamos también que sostengamos a la Iglesia en lo económico. Por eso hoy, como os decía, nos vamos a ir hasta el economato del Cardenal Sancha, donde vamos a conocer esta realidad de Cáritas. Adelante. ¿Qué tal, Mari Carmen? Hola, Alfredo. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno, venimos a conocer los economatos. Nos encontramos en el economato Cardenal Sancha y bueno, explícanos un poquito en qué consiste esto. Bueno, pues te voy a hacer una pequeñita ruta de la caridad, como hago con los niños pequeñitos que vienen, y se les empieza a explicar qué es un economato. Yo siempre les pregunto, ¿qué habéis sentido cuando habéis entrado aquí? ¿Habéis sentido que entráis en un supermercado normal y corriente? Y cuando la gente me responde, sí, es que es un supermercado, me pongo así de ancha porque digo, lo hemos logrado. Un economato consiste en pues crear un espacio donde la gente pueda comprar ficticiamente, porque aquí no manejamos dinero evidentemente, pueda adquirir los productos alimenticios o de higiene y de limpieza que necesite y de una manera pues gratuita, pero tenga la opción de elegir en los productos. Eso es lo que se diferencia pues de otros sistemas de dar alimentos. ¿Y cómo sabe una persona hasta qué punto puede coger alimentos o no? Es decir, ¿cuál es el tope? Bueno, pues el tope lo pone la trabajadora social, Sara, junto siempre con el párroco y el equipo de voluntarios, en función de los miembros que tenga la familia. El tope más o menos le tenemos en 30 euros, 30, 35, dependiendo de si hay algún menor o hay alguna ayuda urgente que necesita esa familia puntual porque ha tenido un bebé, etcétera, etcétera. Entonces se le apoya un poquito más. Pero empieza de 15 a 30, 35 euros. ¿Y luego cómo saben ellos entonces? Porque los precios que hay, etcétera. Porque se hace un acompañamiento total. Desde la parroquia, que le acompaña tanto el párroco como el voluntario como la trabajadora social, hasta aquí que hay un equipo de voluntarios que les están acompañando desde el momento uno. Por aquí pasan, si queréis por aquí, hacemos el circuito. O sea, como si estuviéramos ahora mismo, estamos sí, en la caja. Efectivamente, ¿no? Por aquí pasan por orden de cita. Cojo mi cestilla, sí, ¿no? Le cogen la cestilla y hay un voluntario que con la calculadora le va calculando el dinero que tiene y los productos que va comprando. Primero le da los buenos días, déjeme su tarjetita y ve el saldo que tiene y en el saldo pues le va haciendo un acompañamiento por el circuito. ¿Por qué hacemos este tipo de acompañamiento? Pues porque aquí hay personas pues que no saben leer y escribir, hay personas de otras culturas. Imagínate que tú no conoces nada de Cuba y te meten en un supermercado de Cuba, pues no conoces la mayoría de los productos, no sabes cómo cocinarlos. Entonces el voluntario lo que hace siempre es ir aconsejando, sobre todo si tenemos ofertas, qué tipo de productos hay, le hace una presentación del economato. O sea, hay ofertas, estoy viendo ofertas sí, como si estuviéramos claro, en el supermercado, igualmente, ¿no? Claro, y todo tipo de productos, como veis hay comidas precocinadas, comidas cocidas, porque a ver, hoy en día el gas está muy caro, la luz está muy cara, entonces cocer unas lentejas a lo mejor nos sale mejor comprarlas ya cocidas. Todos esos consejos se los van dando los voluntarios.
Y luego tienes todo tipo de, bueno, de conservas, toda la zona de desayuno, que vemos los zumos para los niños. Me encanta esto me lo voy a echar a la cesta, ¿vale? La nocilla la voy a echar a la cesta. Venga, esto me lo llevo yo. Venga, yo te voy descontando. Tenemos luego de la zona de bebé, que como veis podemos jugar con los precios bastante, gracias a los donantes siempre. ¿Por qué? Pues porque esta leche Nutrivent de bebé cuesta en el mercado pues unos 10, 15 euros y aquí la podemos tener a 2 euros. Claro, esto es una donación, ¿vale? Y aquí siempre tengo que dejar claro que no manejamos dinero, es ficticio, pero sí valoramos las cosas para que la familia sepa más o menos cuánto puede llevarse y lo dé un valor, aunque sea psicológico, pero que lo dé un valor. Fíjate, una de las cosas que cambia del economato, ¿no?, del método anterior es que no hay una bolsa. Esto no entraba en una bolsa, ¿no? No, a ver, yo es que, a ver, lo de la bolsa era en ese momento y ya está. Y hay gente que aún así sigue dando la bolsa y bueno, pues es lo que tiene y ya está. Lo que se diferencia de aquí es que tú puedes coger esto o eso, en función de tus necesidades. Cuando a lo mejor en una bolsa, pues obviamente pues pones lo que te han donado, lo que tienes en ese momento. Si tienes más arroz, pones más arroz, si tienes más tomate. Hay otros pueblos, es que depende de qué zona. Hay otros pueblos que compran los productos, no pueden tener una infraestructura de economato y ellos hacen la bolsa con los productos que las personas pues, le van diciendo, necesito más tomate o necesito más arroz. Que no, hay muchos formatos de economato, por así decirlo, sin ser economato. Y vemos que tenemos también un frigorífico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, esto sí que no entraba prácticamente. Yo recuerdo que el producto fresco, ¿no? No. El producto fresco, a ver, hay parroquias que sí que tienen la grandísima suerte de tener cámaras y pueden dar producto fresco, pero por lo general no. Una de las cosas más importantes de la caridad, yo creo que empieza también por no dejar a la persona, ¿no?, como tiene un cliché, ¿no?, que es algo normal. Las mujeres que necesitan de la caridad también pues necesitan cuidarse, ¿no? Y estar guapas, claro. Yo más que nada siempre les insisto a los niños, esta zona es muy bonita. ¿Por qué? Pues porque trabaja mucho con la persona. ¿Por qué? Pues porque una persona, tú contratarías a alguien que va mal aseado, que huele mal, que de aspecto para limpiar tu casa, no. Entonces esto trabaja eso en esa persona. ¿Cuántas familias atendéis pues, en este economato en concreto? En este, aquí en Toledo, en la zona solamente del polígono, una media de 160 familias. 160 familias. ¿Y cuesta? Pues a ver, te puedo decir dinero real, es decir, lo que a mí me cuesta este producto, que puede ser 4 o 5 euros, y yo lo tengo aquí a 1 euro. Entonces, pues no sé, más o menos 2.000 euros al mes las 3 parroquias. Más o menos. ¿Cada parroquia 2.000 euros? No, las tres. Más o menos, ¿eh? Siempre estoy hablando más o menos, porque puede fluctuar las familias. ¿Cada vez va ampliando más el número de familias? Pues a ver, en un economato eso va en función siempre de la economía, por desgracia. ¿Por qué? Pues porque yo puedo invertir 100, puedo llegar hasta 100, no puedo atender a más gente, pero sí es cierto que la realidad de aquí del polígono, hay sobre todo una de las parroquias que está habiendo un boom de inmigración y hay muchísima gente y no llegamos a toda la gente que hay. Me ha repetido durante toda la entrevista una cosa, qué importante es las donaciones. Sí, muchísimo. Si no fuera por aquellas personas que tienen el corazón en la mano, no podríamos mantener la mayoría de la infraestructura y de las ayudas que estamos facilitando, sobre todo ahora. Aquí el economato prácticamente el 100% es de donaciones, porque si no son donaciones en especie, son donaciones
en las parroquias de aquí del polígono, y con esas donaciones económicas los párrocos pueden sufragar el gasto que se produce aquí. Y ese gasto, pues claro, luego sufraga otros gastos de, por ejemplo, tener la luz del centro, las cámaras frigoríficas, la logística que tenemos, una furgoneta para que lleve los productos de un sitio a otro. O sea, esto genera mucho movimiento y necesitamos, claro, donantes. Pues muchísimas gracias por enseñarnos el economato. A vosotros. Y sobre todo por ver que la Iglesia está haciendo tanto por tantos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por ellos, por ti, por tantos. Pues como acabamos de ver, estamos presentando los diferentes economatos que tiene Cáritas Diocesana en nuestra archidiócesis. Los economatos lo que quieren mostrar es que resaltar o ensalzar la dignidad de la persona y no quedarnos en cómo, ¿no? Dar simplemente pues una pequeña bolsa. Porque normalmente la caridad en esta sociedad la entendemos como algo altruista, para calmar nuestra conciencia. Y lo que necesitamos es ver y tocar la realidad de la otra persona. Eso es la verdadera caridad, que viene del amor de Dios. El amor que toca y que no se queda externo, sino que va hasta lo más profundo de la realidad. Los economatos de nuestra archidiócesis nacen primero en nuestra ciudad, en Toledo, con el economato del Cardenal Sancha, pero en la pandemia se empezó a ver, y lo vio así nuestro arzobispo don Francisco, de que debería esparcirse por toda la archidiócesis. Actualmente están en casi 20 parroquias de nuestra archidiócesis. Hay algunos que son parroquiales, otros que son arciprestales, pero en todas tienen el mismo funcionamiento. Pues para conocer los economatos tenemos aquí con nosotros a Sara Navarro, que es trabajadora social de Cáritas Diocesana de Toledo. Muy buenas. Buenas tardes. Y a Francisco Sánchez, que es voluntario del economato Cardenal Sancha, aquí en Toledo, ¿verdad? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero, antes de nada, para los que nos estén viendo, además que ahora está muy de moda esto de, ¿no? Escuchaba el otro día, ¿no? Con esto del supermercado público y tal, que decían, pues esto ya está inventado, los economatos, y además hablaban, economatos de Cáritas, decían en la radio el otro día, ¿no? Entonces, ¿qué es un economato? ¿Quién de los dos me lo explica? A ver. ¿Qué queráis? Bueno, pues un economato es un supermercado real donde la familia va a la retirada de sus alimentos. En vez de darles la bolsa de comida hecha, ellos entran allí con un importe que les asignamos en la parroquia, que ya está hablado entre el párroco y yo, porque va por miembros de la familia. Si es una persona, pues X dinero, si son dos, X. Pero ellos ya saben el importe que tienen para gastarse, entran al economato, ahí entra la función de los voluntarios, donde les apoyan para comprar, para hacer la compra y retiran los alimentos que ellos quieren. O sea, el economato es que es igual que un supermercado. Tenemos desde productos frescos, sobre todo verduras y hortalizas, cuando el huerto de Cáritas está dando mucho, que lo llevan allí para las familias, y también tenemos carnes, pescados y luego pues alimentos de primera necesidad, higiene, limpieza, o sea, de todo, hay de todo. Entonces, bueno, pues es un supermercado, lo único que los participantes o familias no llevan dinero físico, es la única diferencia, porque incluso pasa por caja y todo para pagar, y se les da su ticket, todo. Francisco, ¿qué diferencia hay entre cómo se atendía anteriormente y cómo se atiende ahora? Porque al final es lo mismo, dar ayuda material, dar ayuda, pues eso, ¿no?, de alimento, pero ¿qué diferencia hay? Bueno, vamos a ver, el economato nosotros vemos que la ventaja que tiene es que la persona que va y atendemos puede visualizar, dependiendo de sus necesidades en las estanterías, cuáles son los productos más adecuados. Y luego tenemos, nosotros con la ayuda que prestamos, todas las dudas que puede tener en un momento determinado o las orientaciones oportunas. La bolsa ha cubierto y sigue cubriendo esa necesidad y todavía se sigue haciendo en algunos sitios, y lógicamente es una forma de caridad extraordinaria, pero probablemente tiene las carencias de en un momento determinado
no saber cuáles son las necesidades de esa familia o, por su nacionalidad, qué alimentos son los que específicamente más consumen. Y un elemento importante es que detrás estamos y con la bolsa pues no hay probablemente, quizás no es que tengamos un tiempo ilimitado de atención porque sería inviable, pero con la bolsa probablemente no hay tiempo para preguntar o estar detrás, o incluso porque muchas veces entre el alimento o las necesidades que tiene surgen diferentes aspectos que nos ayudan a conocer a la persona. Y a nosotros nos han ocurrido casos en los cuales yo personalmente en una ocasión, pues una persona le orientaba, porque era la primera vez que llegaba al economato, y le orientaba pues legumbres y otras cosas, y veía que determinados tipos de alimentos no necesitaba, o porque, no sé, ya le pregunté, digo, oye, ¿tú estás solo en casa? Por el tipo de miembros que había en la ficha, y dice, pues sí. Digo, bueno, y yo vi que las legumbres, no, digo, bueno, pues vamos a ver cocidas, qué tal, y tampoco. Y luego ya, después de varias veces, pues ya el hombre me dijo, mira, dice, es que no tengo luz en casa, entonces no puedo cocinar nada. Entonces, bueno, pues eso en condiciones normales, cuando se entrega la bolsa, es muy difícil que surja ese diálogo y pueda llegar a esa realidad, conocer eso y de alguna manera intentar cómo se puede solucionar o cómo se puede abordar ese problema. Entonces, encontramos todo ventajas. Vuelvo a decir, la bolsa, lógicamente, como elemento de calidad, sigue siendo imprescindible y en algunos sitios donde no tienen posibilidad o no lo consideran oportuno, es factible perfectamente. Pero es cierto que no solo hay, por ejemplo, ¿no? lo que contenía la bolsa, sino que también lo que necesita la persona, porque, por ejemplo, nosotros en Consuegra, donde yo soy sacerdote, ¿no? Tenemos economato y hay también cosas que a lo mejor la persona, pues un cepillo de dientes, que se ha roto y necesitamos comprar un cepillo de dientes y esta semana lo necesitamos, o una bombilla, ¿no? Sí, efectivamente. Como comentaba Sara, pues dependiendo el tiempo, los productos de la huerta, tenemos un frigorífico, un congelador para pescado, carne, pues tema de pollo, de diferentes conceptos, que se intenta llegar al exponente máximo de realidad para que ellos puedan elegir. Como comentaba antes, la necesidad de un latinoamericano en cuanto al arroz no es la de una persona del este o un musulmán. Entonces, bueno, pues eso lo conocemos, le ayudamos y sobre todo lo que comentábamos, estar detrás y esa ayuda material, pues intentar amplificarla o extenderla a una ayuda espiritual. Tenemos muy poquito tiempo, pero por lo menos atisbamos o vemos dónde se puede esa persona, y luego cuando tenemos la recepción en la parroquia por parte de Sara, de qué manera en la parroquia Sara, con la experiencia que tiene, pues puede preguntar y decir, oye, estos problemitas o estas necesidades que tienes, ¿cómo podemos solucionarlo? Sara, ¿cómo es el proceso? Porque claro, dices, es como un supermercado, pero en realidad no lo es. ¿No? Porque yo llego al supermercado, abro la puerta, compro, traigo, me llevo, ¿no? Eso es. Pero ¿cómo es el proceso en el economato? ¿Qué pasos hay que dar? El proceso es llegar a la parroquia. Entonces, o bien se ponen en contacto con Cáritas Diocesana, la cual ya pues dicen, pues tienes que ir a tal parroquia, o con tal trabajadora social, porque lo tenemos divididos por zonas, toda La Mancha, o sea, toda la diócesis. Y entonces, pues dependiendo de la zona que sea, nos toca una trabajadora social y se ponen en contacto con nosotros, o bien van a la parroquia, hablan con el párroco, les dicen el día que tenemos la atención y llegan a mí junto con algún voluntario más, porque siempre tengo voluntarios allí conmigo en el despacho. Se hace la atención, pues una pequeña entrevista, porque al principio, es verdad, el primer día, Alfredo, tiene que ser una pequeña entrevista, porque el empezar a preguntarte cosas, hay gente que, como te lo puede decir Paco, se agobia, como en plan, ¿esto qué es? ¿Esto es la policía? Entonces, bueno, una pequeña entrevista, y ahí tú ya vas calando realmente la necesidad, si hay o no hay. Se les pide unos documentos, por ejemplo, el empadronamiento es esencial, o sea, tienen que estar empadronados en el pueblo o en la zona de Toledo donde residen. Y a partir de ahí se valora la situación. Con esos documentos que nos traen se valora la situación económica que tienen y pues se les empieza a dar los alimentos.
Normalmente lo que hacemos, como en la primera entrevista podemos captar pocas cosas y no tenemos documentos, yo trayendo el empadronamiento, pues se les da como un lote de emergencia, no me gusta decirlo así, pero es así, es como, bueno, pues tú has venido a pedirme ayuda y te la vamos a dar, pero luego hay que valorar esta situación. Entonces pues se les cita como a otra familia más para el economato y se les dan los alimentos. Entonces en la parroquia, la recepción, pues eso, los voluntarios junto conmigo y el sacerdote siempre, casi siempre está por allí de apoyo. Si no es en ese momento, luego después, normalmente cualquier sacerdote de cualquier parroquia se preocupa a ver las familias que tiene, qué es la necesidad que tienen. Entonces, bueno, pues la valoración es un poco de los dos, del sacerdote y de la mía. ¿Cuál es el perfil de la persona que atiende Cáritas? Porque, bueno, vivimos ahora mismo, creo que a lo mejor el perfil está cambiando, ¿no? Actualmente por la situación económica que está llevando nuestro país, ¿no? Está cambiando ese perfil. ¿Cuál es el perfil de la persona que tenemos ahora mismo en Cáritas? Vamos a ver, actualmente nosotros, concretamente lo que es el economato, Sancha y sobre todo la parroquia, atendemos fundamentalmente personas específicas del país, personas musulmanes, pues, árabes, y luego atendemos también a personas de etnia gitana. Ese es el perfil fundamental. Luego también latinoamericanos, pero hay otras parroquias, por ejemplo San José Obrero o Santa María, sobre todo San José en los últimos tiempos, que debido a las circunstancias específicas en las cuales se desenvuelven los países como Colombia, Venezuela, pues muchos ciudadanos o determinados ciudadanos salen del país, llegan a España y entonces llegan a Toledo y, bueno, pues a través de los contactos que tienen, de familiares y demás, pues preguntan dónde pueden recibir ayuda. Entonces, últimamente se está notando, sobre todo en algunas parroquias, en San José, una cantidad de latinoamericanos bastante considerables. ¿Está ampliando el radio de, vamos, el radio de acción, las personas a las que se está atendiendo? O sea, ¿hay cada vez más gente? Hay cada vez más gente, pero nosotros cada vez podemos llegar a menos gente. ¿Por qué? Pues porque vivimos de las donaciones. Entonces, claro, las donaciones cada vez son menos. Entonces, es hasta donde llegamos. Hay parroquias que a lo mejor sí pueden, o algunos pueblos que sí pueden, pero hay otros. Por ejemplo, Paco ha nombrado San José Obrero. San José Obrero está desbordado. O sea, esa parroquia no puede asumir tantísimas familias como tiene. Entonces, pues bueno, se les va haciendo ahí como un tiempo, o sea, están un tiempo, se les para la ayuda para que entren familias nuevas, a las familias nuevas igual otro tiempo se les paran otra vez la ayuda, así, como, ¿sabes? Como que se van reciclando porque la parroquia no puede asumir ese gasto. Entonces, pero sí, cada vez más. En una parroquia, esto lo sabes tú mejor que yo, los números, la parroquia, por ejemplo, vamos a por una parroquia, hemos hablado de San José Obrero, es cierto que es el polígono, es una zona más peculiar, ¿no? Pero un pueblo normal y corriente de nuestra diócesis, como puede ser Consuegra ahora mismo, ¿no? ¿Cuántas familias está teniendo más o menos? Pues Consuegra, que yo bajo a Consuegra, pues mira, te puedo decir que en octubre, noviembre había 12, 13, 20, dependiendo de los planes de empleo, familias. Y a día de hoy tenemos 48 familias. Casi, por eso te iba a decir casi 50. ¿Y cuánto cuesta mantener el economato al mes para esas 50 familias? Mucho dinero. Échale una media de unos 25 euros por familia, más o menos. Familias que se llevan 15 euros, otras 30 son las que menos. O sea, unos 25 euros por familia. O sea, al mes, a lo mejor en alimentos son 1000 y pico euros, más luego el gasto de luz y el local, claro, que hay que mantenerlo. Entonces, es verdad que muchos de los locales son donados a la parroquia o no pagan el alquiler, pero hay otros muchos que sí. Entonces, bueno, pues... Además, no es solamente, bueno, es gasto de bombilla, no. Hay, como nos decías tú, ¿no? Hay frigoríficos, cámaras frigoríficas que consumen muchísimo, que tienen que estar 24 horas encendidas, ¿no? Y es un gasto muy grande, muy elevado, ¿no? Es muy elevado, sí. De luz. Decías que Consuegra más o menos 48. ¿Cuántas familias tenemos actualmente atendidas por economatos en nuestra archidiócesis? Unas 1000 y pico, 1200, 1300. Más ¿no? o menos, por ahí, sí. Bueno, y sobre todo, ese perfil, ¿no? de persona, yo veo, ¿no? Que cuando llega a casa, llega al economato con sus niños, ¿no? Esa imagen del niño, ¿no? Que va a comprar como un niño más, ¿no?
A ver, a mí no me gusta que vayan con los niños, realmente. Esto es ya opinión personal, no como trabajadora. Intento siempre que los economatos sean por la mañana para que los niños no vayan, porque es una forma también de educar a esos hijos. O sea, vale, es cierto que los tienes que decir, la necesidad existe y está, y vivimos así, pero Paco y yo hemos observado en muchas familias de su parroquia que ya es esa educación, es esa escuela la que tienen. Desde pequeños ya iban con la madre, ahora ya tienen sus hijos, van ellos, o sea, lo tienen como una cosa, lo normalizan, y tampoco es eso. Entonces yo intento evitar que los niños no vayan al economato. Es verdad que van, pero bueno, tampoco... Sí, pero ¿qué quiere decir? Que al final esa realidad, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando el que más conozco, lógicamente, que tiene, pues eso, hasta la ropita, ¿no? Dobladita, como si fuera una tienda más, los zapatitos puestos por tallas, etcétera. A ver, ¿no? es cierto que un niño de 3 años va al Por economato y no sabe realmente lo que es, claro está. Pero si un niño de 3 años empieza y lo deja con 12, que hay algunos casos, pues claro, lo normalizan y eso ya ven que como que eso es normal. Entonces, bueno, pues... Y también, a ver, que tiene que ser duro para algunos niños ver que sus padres no tienen suficiente dinero como para ir al supermercado y comprar una compra como la que puedan hacer cualquier otra familia. Entonces, yo más bien pienso en ese lado, en el lado del menor, y digo, pobrecillo, ¿sabes? Porque claro, hay muchas cosas, pero otras muchas no hay. El chucherío que puedes encontrarte en cualquier tienda o cualquier supermercado no existe. Y ellos, no sé, creo que se darán cuenta en algún momento. Entonces, pues bueno, pues... Francisco, ¿cómo se puede ser voluntario de Cáritas? Pues ser un voluntario es muy sencillo. El voluntario es una llamada, es una vocación, es algo que has visto. Yo lo vi en casa, trabajaba, yo tenía una labor profesional que me impedía poder realizar cualquier actividad fuera del ámbito, pero mi mujer ha sido casi un cuarto de siglo voluntaria de Cruz Roja. Luego, posteriormente, en la parroquia, pues fue también voluntaria de Cáritas. Entonces, digamos que yo bueno, pues lo he vivido cerca. Entonces, me resultó sencillo. Y lo que es importante es de qué manera podemos transmitir esta sensación o este espíritu de por qué no ser voluntario. No es aquello de voy a ser voluntario, porque si no ves en el ámbito que sea, ¿por qué no ser voluntario? Todo tiene que emanar de la parroquia, fundamentalmente. La parroquia, las personas que integran la parroquia, debe ser un ejemplo, no ya en la parroquia, que es sencillo, en la medida de lo posible, sino en el ámbito laboral, en la universidad o donde desenvuelve, que las personas que están a su lado digan, esta persona tiene algo, esto no es normal. Y en una conversación surge, oye, pues mira, yo entre otras cosas, cuando tengo un rato, pues ejerzo de voluntario. Oye, y esto, que hay que intentar, a través de la parroquia y todas las parroquias, el arzobispo, don Francisco, ha comentado más de una ocasión que él está, bueno, muy interesado en que en todas las parroquias haya Cáritas. Es fundamental. El voluntario es el elemento, la correa de transmisión entre la parroquia y Cáritas, la sociedad, la parroquia y Cáritas, la parroquia, y a través de Cáritas llegar a la persona necesitada que está ahí y que tiene que recibir esos medios materiales y esa formación espiritual. El voluntario, bueno, pues puede ser que no tenga una formación espiritual acorde muy esto, pero siempre hay algo detrás. Y lo que es importante en las nuevas generaciones que se vayan formando, porque bueno, nosotros en el economato actualmente somos 8 voluntarios y yo soy de los más jóvenes. Sí, solamente yo creo que hay una persona más joven que yo, con lo cual se puede ver que en general en las reuniones donde estamos, pues el voluntario ya tenemos una cierta edad. Nosotros hemos tenido una formación, hacemos las cosas lo mejor posible, pero hoy en día la gente de otras edades tiene más posibilidades de formarse a fondo y sobre todo el voluntario tiene que tener una sensibilidad especial y ser un poco psicólogo, porque lo que hemos comentado antes,
No es lo mismo tratar a un latinoamericano que a una persona sí. del este, que a un árabe, que a un musulmán. Pues son sensibilidades diferentes y yo le puedo dar el mismo alimento, pero el diálogo no tiene nada que ver. Entonces animo a todos los que nos están escuchando, por favor, a que... Pues vamos a terminar. Muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros y nos vamos a despedir ya. Recordaros que es muy importante, que es el motor de nuestra labor, de nuestro hacer, de nuestra forma de llegar hasta el último centímetro, ¿no?, del ser humano, es la oración. Pues te animo a que reces por los economatos, por los voluntarios, pero también, segundo, es importante que te hagas voluntario de Cáritas o de otras realidades, pero es importante que tú también te impliques, te metas hasta el fondo. Es una de las mejores formas de sostener la Iglesia. Y tercero, estamos viendo y hemos visto que es muy costoso mantener economatos, no solo porque sea costoso en sí, sino porque cada vez son más familias las que necesitan, 1.200 familias que está teniendo Cáritas Diocesana a través de los economatos. Pues necesitamos eso. Yo te ayudo o te invito a que marques la casilla de la Iglesia, pero también la de otras labores sociales, porque también le llega parte a Cáritas gracias a esas 2X en la casilla de la Iglesia. Y como no, también a través del portal Donato Iglesia, donde encontrarás Cáritas Nacional, Cáritas Diocesana, pero también cada una de las Cáritas parroquiales que tenemos en nuestra archidiócesis. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.